Muy buenos días estudiantes, hoy es martes 14 de abril de 2020 y nuestro tema de la clase de hoy será la idea central. Es importante que de esta información puedas anotar en tu libreta para que no tengas dudas en el proceso. Comenzamos. Vamos a comenzar definiendo lo que es la idea central o la idea principal de un texto. A estas alturas del juego todos nosotros tenemos alguna experiencia trabajando con textos literarios, sean cuentos cortos, poemas, etc. Pero ya a nuestro nivel de entendimiento comenzamos a trabajar con obras completas, en este caso novelas. Y es importante poder identificar cuál es la idea central de dicha historia. Así que es una habilidad necesaria para poder leer y para poder comprender un texto. Si nosotros leemos un texto y no podemos comprender cuál es la idea central, vamos a tener siempre alguna dificultad en el proceso de la traducción del texto. Traducir no es otra cosa que entender el texto. La idea principal o la idea central de un cuento o una historia puede estar escrita implícitamente o explícitamente. Y vamos a definir esos conceptos. Explícito quiere decir que tal cual escrita está y aparece, o implícita que tenemos que utilizar el análisis para poder entender cuál es, y eso da un poquito de mayor dificultad. Ese es el caso de las novelas, en donde la mayoría de las ideas centrales no están explícitas sino implícitas. Hay que finalizar el texto para poder entender de qué se trata. La pregunta general, la idea principal, es lo mismo que el tema. El tema responde a la pregunta de qué trata el texto. Se dice con una o varias palabras, así que tienen una relación, pero la idea principal responde a la pregunta: ¿qué es lo que resume el texto? ¿Cuál es el resumen del texto? Ahí está la idea central de la historia. Vamos a leer ese pequeño parrafito que aparece ahí. El agua es necesaria para vivir, hace que el cuerpo funcione bien. Me baño con agua para estar limpio. Mi mamá usa agua para cocer la comida. Espanto al gato con un poco de agua. ¿De qué trata el texto? Pues básicamente está tratando sobre qué. Sobre el agua, ¿verdad? Vemos que la palabra agua es mencionada en reiteradas ocasiones en el texto. Agua, agua, agua. Vieron que la palabra aparece en determinadas ocasiones y eso es un indicador de que esa es la idea central de la historia, la repetición insistente de un término, de una palabra, de un vocablo. ¿Okay? Continuamos. ¿Para qué es útil identificar una idea principal? Esa es la pregunta de hoy, mister, porque yo tengo que saber cuál es la idea principal. Porque yo necesito saber de qué trata la historia para poderla entender. Si alguien me está contando un chisme y yo no entiendo de qué está contando el chisme, ¿es realmente un chisme? Pues la respuesta es que no, porque no estoy entendiendo de qué se trata la historia. Así que nosotros necesitamos comprender y utilizar, ver la utilidad de identificar la idea central mientras vamos trabajando con nuestro texto. Bien, ya vimos que las ideas fundamentales discutidas sobre el agua es que era necesaria ¿para qué? Para que el cuerpo funcione bien, para estar limpios y para preparar los alimentos. Así que sabemos que la tendencia central del texto está rodeada o alrededor de la palabra o el concepto agua. Para comprender lo que quiere decir el autor sobre un tema, el autor quiere decir que el agua es necesaria para quitar la sed, para preparar los alimentos y para mantener el cuerpo y la ropa limpia. Para diferenciar la idea, lo principal de lo importante, es necesario confirmar qué está comunicando el texto, y observen este pequeño mapa de concepto. El primer renglón es la necesidad del agua y luego se subdivide en dos partes: para vivir
para la higiene y luego reclasifica esas dos partes para tomar y preparar alimentos, para bañarse y lavar la ropa. Importante, y voy a hacer un hincapié aquí, lo principal es lo que resume el texto y lo importante lo decide el lector o el docente según el interés que tenga al leer, porque hay temas que pueden parecer importantes, hay temas que no pueden parecer tan importantes, pero sí son importantes para el texto.